Y nuestro invitado en estudio es el doctor Jorge Londoño. Él es el gerente general de Invamer Gallup. Es una encuestadora, como lo vimos en el informe de Valentina, el informe introductorio del tema de hoy, que tiene casi 100 años encuestando en el mundo, y el doctor Jorge Londoño es uno de los encuestadores de mayor credibilidad en Colombia. Muy buenas noches, estoy muy agradecido por estar con nosotros. Juan Guillermo, con mucho gusto, aquí dispuesto a que usted me haga preguntitas, a ver de qué vamos a hablar. Quiero comentarles que el doctor viene de Medellín, hizo un esfuerzo enorme y duró como una hora metido en un avión sin poder bajarse, pero ya está con nosotros. Hombre, una pregunta que se hace todo el mundo: ¿cómo se hace una encuesta? Para decirlo en términos vulgares y que la audiencia tal vez me entienda, una encuesta es como echarle chiquitolina a Colombia. Chiquitolina, la del Chavo, es reducir la población de Colombia a un tamaño pequeñito, pero que quede en las mismas proporciones. Y entonces de ese tamaño pequeñito uno ya sabe, digamos, cómo se va a comportar el país en determinado momento. Es decir, si el 20% de la población colombiana es en la costa atlántica, el 20% de la encuesta debe ser hecho en la costa atlántica. Si el 16-17% vive en Bogotá, el 16-17% de la entrevista debe ser en Bogotá. Si la mitad son hombres y la mitad mujeres, la encuesta debe tener mitad hombres y mitad mujeres, y así sucesivamente. Ese es, digamos, el principio básico, es que haya una muy buena representación de los diferentes segmentos, sí, y que la selección sea una selección, llamémoslo así, aleatoria o probabilística, que pueda verdaderamente, digamos, representar a la totalidad del universo. Catarina. Yo tengo una pregunta técnica muy cortica, y sobre todo para nosotros los periodistas, que nos toca estar manejando este lenguaje de las encuestas y, digamos, traducir todo este lenguaje cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo? Porque esos no son términos que se puedan utilizar como si significaran lo mismo, y mucho menos en una contienda presidencial. Sí, a ver, no es fácil tener una diferencia muy clara. Tal vez yo me atrevería a decir lo siguiente: es en la forma de seleccionar la muestra. Una encuesta tradicionalmente utiliza métodos probabilísticos, y un sondeo utiliza métodos no probabilísticos. ¿Qué son métodos no probabilísticos? Aquellos donde la probabilidad de la persona ser seleccionada no se conoce, mientras que el probabilístico se conoce. Ejemplo. En español. En español. En español. Si hay 100 personas en un salón y yo voy a seleccionar a 10 de ellas, cada persona tiene la probabilidad de 1 en 10 de ser seleccionada. Pero si yo voy a hacer encuestas en un centro comercial y voy a hacer las mismas 10 encuestas, yo no sé cuántas personas hay en el centro comercial pasando, ni cuántas van a pasar ni cuántas no. Luego, esas 10 personas que yo selecciono, no le conozco la probabilidad de ser seleccionadas. Uno podría decir que esto significa que el sondeo no es representativo, digamos, en sentido estricto. Sí, mujer, lo que significa en sentido estricto es que esas 10 encuestas no se pueden proyectar a la población. Exacto. En cambio, estas 10 que hice por métodos probabilísticos sí son proyectables a las 100 personas que había en el salón. Claro. Claudia, una pregunta para el doctor. ¿Cuáles son los factores que determinaron ese margen de error para la última encuesta que hizo Gallup en cuanto a las elecciones presidenciales? Sí, hay un tema fundamental, y es el tamaño de la muestra. O sea, normalmente el margen de error está muy asociado al tamaño de la muestra. En nuestro caso se hicieron 1.200 entrevistas y de ellas se seleccionaron aproximadamente 700 con alta intención de voto para las elecciones. O sea que eso no era un filtro, o sea, tener intención de voto no era un filtro inicial para comenzar a hacer la encuesta.
no lo hacemos nosotros, sino que primero hacemos sobre 1.200, a esos les preguntamos si quieren votar o no quieren votar y nos quedamos en la encuesta con los que quieren votar. Si hago el filtro preliminar, a mí me queda muy difícil saber qué segmentos de la población van a votar más y qué segmentos van a votar menos. Doctor Londoño, le voy a hacer una pregunta que es como de la calle y la tengo acá en mi tabla y la gente está escribiéndome: Juan Guillermo, pregúntele al doctor Londoño esto. ¿Por qué a mí no me encuestan? Es una pregunta como de la calle. ¿Te han encuestado? A mí no me encuestan. Sí, De hecho, ni siquiera conozco a nadie que hayan encuestado. Yo tengo dos respuestas para eso. La primera, con mucho gusto, las invito a mi oficina para que vean el call center. Hacemos todos los días aproximadamente 500 encuestas desde el call center y hacemos más o menos unas 600 encuestas en diferentes ciudades de Colombia diariamente. Entonces las invito a que hagan con nuestros equipos de trabajo de campo las encuestas y vean que sí se hace. Que vayan a hacer. Pero lo segundo, Juan Guillermo, lo segundo es que hay la posibilidad de que salgan a votar 33 millones de personas. Y la encuesta se hace sobre 1.200 personas. 1.200 en 33 millones es una probabilidad más o menos de uno en 30.000, más o menos. 1 en 30.000, o sea que es como ganarse una lotería. Muy bien. Doctor Londoño, no es fácil que a uno lo encuesten. Si me perdona usted y los televidentes, vamos a cumplir con nuestro compromiso comercial y por supuesto volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan con Jorge Londoño y Iván Mergalo. Los Ángeles de Juan. Doctor Londoño, ¿usted cree que va a haber más abstención en la segunda vuelta por su experiencia? Yo no creo, Juan Guillermo. ¿Por qué? Yo no creo porque, pues evidentemente en esta primera vuelta, digamos, el candidato Santos ya identificó que la costa atlántica, que es uno de sus fortines electorales, tuvo una baja participación. Seguramente, digamos, van a hacer un esfuerzo grande por aumentar allí el voto. En el mismo sentido, digamos, la candidatura de Oscar Iván Zuluaga identifica en la costa atlántica una oportunidad de mejorar y entonces va a ir a buscar los votantes de esa zona del país. Eso va a estar guerreado allá. En la medida en que estas 3 semanas, digamos, la situación tiende a polarizarse en el buen sentido de la palabra, digamos, a que cada uno vaya escogiendo su candidato, eso va entusiasmando a la gente a salir a votar. Yo creo que va a haber más votación, incluso a pesar del partido de fútbol, que yo diría que es hasta un elemento positivo porque va a tener a la gente reunida en la casa. Hay una mirada, una visión desde la academia para tratar este tema de las encuestas en las elecciones. Y aquí, en Los Ángeles de Juan, queremos saludar al doctor Santiago José Castro. Él es el vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Castro, desde la academia, ¿cómo es su lectura de las encuestas? Muy buenas noches. Juan Guillermo, yo creo que en la medida en que el sistema político por un lado y el sistema de partidos por otro en Colombia ha venido logrando un mayor grado de institucionalización, pues eso de alguna manera favorece la posible predicción de todos los ejercicios estadísticos, es decir, de las encuestas. Yo creo que eso es una de las cosas que vimos en la primera vuelta. Ya tenemos unos partidos más consolidados, ya tenemos unos índices de participación electoral más o menos claros, entre el 40 y el 50%. Luego yo creo que en la segunda vuelta pues las encuestas van a ser muy precisas, los márgenes de error nos van a permitir de alguna manera tener una aproximación más clara de lo que puede llegar a pasar el 15 de junio. Doctor Londoño, esta es la visión desde la academia, pero usted cree, ya nos dijo que no va a aumentar muy probablemente la abstención, pero ¿hay indecisos para la segunda vuelta? Sí, claro, porque digamos aproximadamente una tercera parte del voto fue con otros candidatos.
con Marta Lucía Ramírez, con Clara López, con Peñalosa. Y entonces ese grupo se demora unos días en aterrizar en alguna de las otras dos candidaturas. Luego, hoy en día hay indecisos. El día de las elecciones, claro que no hay indecisos. Ahora, ¿cuánta proporción de los de Marta Lucía se van con Oscar Iván? ¿Cuántos de los de Clara se van con Santos? Peñalosa ha dejado en libertad. ¿Ahí qué pasa? A ver, nosotros no hemos hecho todavía una encuesta posterior a las elecciones del pasado domingo. La vamos a estar empezando a hacer este fin de semana siguiente. Pero las que hicimos previas a la primera elección nos daban que los votantes de Marta Lucía Ramírez iban en una mayoría a la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, mientras que los votantes de Clara López y de Peñalosa se dividían muy por mitades. Eso hacía que Oscar Iván Zuluaga estuviera adelante cerca de 7 puntos en una segunda vuelta con respecto a Santos, pero esto era antes de las elecciones. Después de las elecciones hay que ver si algo se ha modificado ese comportamiento.